Aloha. Hola, ¿qué tal? Hola a la gente de YouTube. Nunca saludamos a la gente de YouTube. Mira, hola a la gente de YouTube y a los que están Hola, aquí, que ya mamá. nos hemos saludado. Hola, mamá de Nuestras Flor. madres son las únicas que nos ven, así que merece que las nombremos. En este momento hay 2 views, en 2 visualizaciones. Siempre constantes ahí. Se tienen que hacer amigas nuestras madres, se tienen que conocer. Bueno, hay una Argentina y Colombia a distancia mediada por una España, así que coincidir espacialmente está duro, pero bueno. Total. Y hablando de madres, a mí hay mucha gente, yo trabajo como psicóloga, ahora nos presentaremos, que me dice, mi madre me hacía chantaje emocional. No sé si lo han escuchado, les suena de algo, quizá tenga que ver, pero no lo encararemos desde ese lugar, cuidado, tranquilo. Pero empezamos hablando de la madre y ya introduzco el tema. Hoy vamos a hablar de manipulación emocional en tiempos de gaslighting, que es una palabra que está sonando mucho hoy en día, como una especie de significante de estos modernos, ¿no? Que van saliendo en el discurso, que van apareciendo en el discurso. ¿Tú qué tal para este tema? Sí, ¿Cómo yo sientes? primero cuando hablaba de gaslighting pensaba que era, o sea, lo relacionaba con el ghosting y no tiene absolutamente nada que ver, es una manipulación emocional y bueno, ahorita la definimos bien con definición de manual, pero bueno, me parecen interesantes estos anglicismos. Y quiero que nos presentemos antes porque vamos a entrar en materia sin presentarnos. Entonces me presento. Cambiamos de rol. Me presento, mi nombre es Paula Andrea Fernández, yo soy filósofa, magíster en filosofía, estoy haciendo aquí un doctorado en educación y muchas cosas varias. Y mi amiga, colega y tertuliana de primera, Florencia Franco, ella es psicóloga psicoanalista y trabaja bastante con este tema, porque trabaja es un tema que en un le centro decía de a Paola, víctimas. claro, conozco más de la práctica profesional que de la teoría, porque busqué mucho de teoría sobre este tema, sobre todo desde el psicoanálisis, y no hay tanto. Digamos que Freud nunca habló de violencia psicológica o de chantaje emocional, más allá que se pueda insinuar en otras cuestiones. Lacan tampoco, porque creo que es un concepto bastante nuevo, podríamos decir, ¿no? La violencia no, evidentemente, pero chantaje emocional, gaslighting, evidentemente son cuestiones más de nuestro tiempo, así que también es interesante verlos de ahí. En la práctica sí que evidentemente trabajo con este tema día a día, y en la práctica de la vida propia seguramente también todos nos hemos encontrado alguna vez con alguien que nos ha chantajeado emocionalmente. Es que yo le encontré la comba al palo, porque este tema lo propusimos nosotros y cuando lo propusimos dijimos en qué nos metimos, carajo, o sea, tenemos que investigar bastante para esto, pero sí. Le encontré la comba al palo, una expresión bastante colombiana, o sea, le encontré por dónde entrarle desde la filosofía por la misma definición de gaslighting. Entonces, gaslighting, la leo pues porque, es definición de manual, es un abuso psicológico que hace que la víctima cuestione su propia realidad, niega por parte del victimario la realidad para dar por sucedido algo que nunca ocurrió o presentar información falsa para que la víctima dude de su propia percepción y de su propia memoria. Total. Antes de entrar en el tema y comentar esto, decir que el jueves pasado hablamos sobre la mirada, el ojo y la mirada en la era de los views y los likes. Y hablamos mucho y pensamos, los que estuvieron aquí y nos acompañaron y el debate fue increíble, el tema de lo visible, ¿no? Lo que se ve, aquello que se ve, el mundo en el que vivimos, que es como el mundo del homo videns y tal. Y justamente hoy vamos a hablar de algo invisible. Es decir, lo que es chantaje emocional o lo que es la violencia o el abuso psicológico, justamente se podría caracterizar de entrada por algo que no se ve y que es muy difícil de probar, incluso a nivel juzgado o a nivel de la justicia, ante un juez, ante un abogado. Es decir, es muy complicado a nivel ya práctico probar que uno ha sufrido este tipo de violencia. Porque no hay marcas visibles de esto. Y sobre todo porque no solamente dentro del hacer el abuso, o sea, digamos de cometer la acción del abuso, la misma manera en la que se comete ya está en algo bastante complejo que es el ejercicio de la memoria. O sea, la memoria es un concepto problemático para historiadores, filósofos, psicólogos, porque es que la memoria nunca es diáfana y la memoria va a estar desdibujada siempre por la visión de un intérprete. Y de ahí para adelante, pues siempre se va a hacer discurso. O sea, siempre va a haber un sujeto que cuente la historia, que de alguna manera va a primar esa historia sobre las otras historias, porque, no sé, la escribió, ganó la pelea, ganó el conflicto bélico, y crea la historia y la memoria se empieza a adecuar a eso. Frente a esto, bueno, hay un montón de filósofos que han hablado, pero quiero hablar inicialmente del que más me llama la atención, que se llama Paul Ricoeur, y Paul Ricoeur es un filósofo hermeneuta
rápidamente, la hermenéutica es una disciplina filosófica que busca interpretar los mensajes. Inicialmente nació como la exégesis, como el análisis de los textos bíblicos, pero luego se dieron cuenta que con ese mismo método podían analizar toda la realidad. O sea, si yo analizo los mensajes de la realidad, pues puedo llegar a entenderla. Entonces, como para entender si digo hermeneuta constantemente. Entonces, Paul Ricoeur era un hermeneuta que justo antes de morir, por ahí él murió hace poco, realmente en el 2005, escribió como su gran obra que se llama Memoria, Historia y Olvido. Y lo que se dio cuenta es que, lo adelanté un poquito antes, uno, pues la memoria nunca va a ser limpia, la memoria es diferente al recuerdo y a la rememoración. No es copia fiel, digamos. Nunca va a ser una copia fiel, en tanto nosotros no tenemos cómo poder hacer un registro de una copia fiel, entonces pensarse la memoria así es problemático, pero es más problemático aún porque es que el problema es que no solamente está mediado, y es que yo aquí leí Ricoeur y yo dije, está hablando de gaslighting, no solamente está mediado por pues, la propia interpretación del sujeto, sino que está intermediado por 3 elementos, dice él, por un factor psicológico, por un factor ético-social y por un factor político. Por un factor psicológico, él va a decir explícitamente, y de hecho habla un poco del psicoanálisis, él dice que hay como una imposición del olvido, y pues ahí aparece el olvido en términos freudianos, que es bastante importante. En términos prácticos, la memoria se vuelve manipulada y hay una crítica a las ideologías. Entonces, por ejemplo, no sé, en este momento... Es que no quiero poner ejemplos tan puntuales, pero solamente tengo el mío, no sé, Latinoamérica con lo que está pasando en este momento con Milei o lo que está pasando, pues Petro, por ejemplo, es su presidente en Colombia de izquierda que ha cometido algunos errores, no muchos, pero toda la derecha le va a caer encima, entonces las ideologías de alguna manera crean los discursos que terminan creyendo los otros, y finalmente el ético político, que es la memoria obligada, y es que nosotros tenemos que tener una memoria de lo que nos sucede, o sea, no sé, todo español tiene que conocer lo que pasó con Franco, sí o sí, porque tiene que conocer para conocer su historia, o lo que dice Marx, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Pero la cuestión, entonces, como para no dar tantas vueltas y ya darle la palabra a Flor, es que la memoria no existe propiamente como, a ver, existe como una facultad, sí, pero la memoria para llevarla a cabo en términos prácticos no nos sirve, porque siempre va a estar desdibujada por el otro, por nosotros, y pues en ese orden de ideas siempre va a obedecer un discurso, va a obedecer una historia, va a obedecer un relato. Lo que pasa en este tipo de abusos es que hay alguien quien tiene más poder y finalmente se va a hacer dueño del discurso de la memoria del otro. Interesante, a partir de ahí. Nunca ensayamos esto antes, es decir, que es completamente ¿En serio que no? lo que vamos escuchando y como lo que se va armando a continuación. Es interesante que tomes el tema de la memoria, no lo vi venir, como decimos en Argentina, no lo vi venir. Pero interesante memoria y olvido, y relacionarlo con un concepto fundamental que yo creo que hay que hablar cuando hablamos de violencia, que es el trauma. Porque claro, toda experiencia violenta, sea psicológica, física, sexual, económica, etcétera, todos los tipos de violencia que hay, de alguna manera genera un impacto tan grande que desajusta, podríamos decir, incluso el equilibrio químico y neuropsicológico de nuestro organismo, al punto de generar un trauma. Y el trauma va a hacer aparecer algo del orden de la represión. Entonces pensaba y decía, bueno, ¿cómo diferenciamos entre memoria o olvido y represión? No es exactamente lo mismo, es decir, no sé si conocen el cuento de Funes el Memorioso de Borges, ¿no? Eso lo tenía por aquí, hay que nombrar a Funes. Claro, una persona que no puede olvidar nada, ¿no? Recuerda todo, qué comió ayer, el postre, qué hizo, cada hora, cada minuto, cada segundo. Claro, una cosa desesperante, una cosa muy perturbadora. Es decir, que el olvido, de alguna manera, se vuelve algo imprescindible en nuestra vida. De hecho, diríamos que gran parte de la vida es olvido. Yo ya ni me acuerdo qué hice ayer en gran parte del día, o qué comí, o yo qué sé, me tendría que poner a pensar. Pero digamos que vivimos olvidando constantemente cosas. La memoria, por tanto, tiene un carácter muy selectivo. Recordamos algo puntual, ¿no? Un pequeño punto de un mar de posibilidades. Eso ya lo podemos ver en otro momento, qué es lo que hace esa selección, cómo se genera ese proceso, ¿no? Pero la represión no es lo mismo que el olvido. Es decir, la represión va a ocurrir cuando algo resulta desagradable a la conciencia o algo resulta insoportable de asimilar, como un abuso sexual, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la infancia, yo qué sé. Eso no es que se va a olvidar, ojalá, muchas veces uno quisiera olvidarlo, pero no, se va a reprimir, que es otra cosa. Freud decía que la represión era un esfuerzo de desalojo, es decir, un esfuerzo de nuestra psique por
tirar eso hacia atrás, ¿no? Por sacarlo de la memoria inmediata y no sentir nada. El tema es que la represión tiene, a diferencia del olvido, una doble función, es decir, se reprime algo, pero el afecto no se ha ido, es decir, no se va de nuestro cuerpo, eso que se sintió en ese momento, la emoción, y ahí conectamos también con el tema emoción o chantaje emocional, ¿no? La emoción que se sintió en ese momento generó un impacto tan grande que generó este desequilibrio, que va a tardar un tiempo en que el organismo y nuestra psique vuelva a su estado más o menos de equilibrio, digamos, ¿no? Como un poquito de equilibrio, ¿no? Eso no va a ser repentino. Y, por otra parte, no se va a olvidar por completo, sino que va a aparecer el síntoma. Es decir, las pesadillas, los flashbacks o cualquier tipo de síntoma que ahí, dependiendo de la persona, el síntoma que se construye en función de eso. No sé, puede ser desde una inhibición, de nunca más pude volver a tener una experiencia sexual, no puedo tener relaciones de pareja, no puedo tener, tengo agorafobia, infinidades de síntomas que pueden surgir a partir de este trauma que ha acontecido causa de la violencia de ese acontecimiento, ¿no? Y claro, yo pensaba y decía, bueno, ¿cómo diferenciamos emoción de sentimiento, ¿no? ¿Qué es la emoción? Esto, si vamos a hablar de violencia psicológica, es decir, de chantaje emocional también, en parte, hay que definir emoción. La emoción es distinta al sentimiento y tiene que ver con un poco lo que decía. La emoción es algo que se siente, es algo que de alguna manera es una respuesta automática e inmediata ante algo que acontece, ¿no? El sentimiento va a ser aquella interpretación o ya la puesta en palabras de esa emoción. Por tanto, tiene algo de miento. Sí, la palabra miento ya está allí y seguramente hay algo de miento en el sentido de que es ya una interpretación de la emoción, pero la emoción es un afecto, es algo que se siente en un momento determinado y que genera un cambio o un desequilibrio de emociones. Y pensaba que uno puede, todos podemos de alguna manera provocarnos emociones. Yo, por ejemplo, hoy venía en el bus un poco triste porque cambio de trabajo y hay un duelo allí para bien, pero bueno, hay un duelo allí que hacer y tal, y me puse a escuchar techno en el bus y fue como, ahora de repente estoy arriba, ¿no? Y como mis emociones cambiaron. Yo pensé que ibas a poner la oreja de Van Gogh aquí mirando por el bus. No, para llorar. Claro, no. Ya. Si hubiese querido llorar, pero ya había llorado. Entonces, ya. Me puse techno para levantarme. Entonces, la música, la comedia, las artes, podemos decir, influyen sobre las emociones. Es decir, que una emoción se puede provocar, se puede sugerir, suscitar, seducir, ¿no? Una emoción. Para bien, en el caso del arte, o para mal, en el caso de estas técnicas de poder, porque también aquí conectamos con lo que es el poder o alguien que quiere manipular la emoción de alguien para hacer un abuso de poder, ¿no? Como para lograr una voluntad propia. Es que yo creo que eso es muy problemático porque todo esto radica en la imposibilidad de encontrar una realidad objetiva, trascendente y universal. O sea, nosotros no podemos decir, es que eso pasó. O sea, no hay manera, a menos que haya sido registrado con un video y así todo, digamos, va a haber unos nombres propios que desdibujen, o más que dibujen otra parte de esa misma mirada, que era lo que hablábamos también la vez pasada. Y precisamente por eso es tan diferente una emoción, un sentimiento, y por eso me parece súper interesante que hayas puesto la palabra miento, porque es que cuando se habla de mentira parece que hubiera como una cierta volición por la mentira, pero no, o sea, uno está atravesado siempre por un patos, por un sentimiento, que a la larga va a hacer que el mundo se te dé bajo esa representación. Siento que va a terminar nombrando a Schopenhauer. Entonces, se avecina. Schopenhauer, que siempre lo nombro, es que sería las personas que vienen acá constantemente porque lo termino nombrando siempre. Es que es representación y digo Schopenhauer. Schopenhauer tiene un libro, filósofo alemán, tiene un libro que se llama El mundo como voluntad y representación, y en él dice que nosotros tenemos algo llamado la voluntad, que es un ciego afán de algo que no sabemos qué es, pero nos moviliza a actuar. O sea, me parece, esa definición siempre la repito, porque me la aprendí así tal cual como la escribió, pero sobre todo porque es que me parece lindo, que es un ciego, o sea, no tiene mirada, o sea, está ahí como a trastiendas con el mero sentimiento, ahí como la mera emoción más bien, y es un afán como algo que te moviliza a la acción. Es aquello que hace que nosotros queramos cosas así no sepamos muy bien y exactamente qué es. La cuestión es que el mundo se nos presenta nuevamente bajo esa voluntad, o sea, bajo el yugo de nuestro propio deseo. Y precisamente como la voluntad nos lleva o a sufrir porque no obtenemos aquello que creemos que queremos, o al tedio porque cuando lo obtenemos ya no lo queremos, entonces pues siempre vamos a sufrir en líneas generales. La cuestión entonces es que más allá de la voluntad es la representación lo que me parece tan interesante aquí en este contexto, y es que
la realidad siempre se nos va a dar representada. Se nos va a presentar nuevamente ante nuestra propia voluntad. Esto también es súper importante para la fenomenología. La fenomenología, y rápidamente, es una corriente filosófica que busca, logía viene de logos viene de estudio, y fenómeno viene de aquello que se me aparece, de aquello que se me muestra. Lo que quiere hacer es una ciencia de lo que se me muestra, que es durísimo. O sea, tratar de decir, no, es que esta botella no es botella, es la botella que se me representa, que se me ofrece. Estudiar cómo se le ofrece a cada sujeto es algo muy complejo, y el padre de esta cosa muy compleja se llama Husserl, pero él lo intentaba, o sea, él intentaba hacer una ciencia rigurosa de la manera en que interpretamos las cosas que se nos muestran. La cuestión es que nosotros no, a ver, cuando decimos que el mundo se me da bajo mi representación, parece que cayera como en el solipsismo de, ay, es que yo creo, ¿sí? O sea, como no, es que yo lo interpreto, no sé, me miraste mal y yo lo interpreto como que me odias, y puede ser que simplemente estaba mirando para otra parte y bueno, finalmente se da esa interpretación bajo mi mirada. Creo que el problema, y ya vuelvo como a la cuestión, en que no exista como un universo trascendente en filosofía es como aquello que va más allá de mí. Entonces, cuando, eso es trascendente, es que va más allá de ti, o sea, el universo es trascendente, no es porque no es trascendente a ti. Que no haya un universo trascendente, una realidad trascendente, que no haya una objetividad y una universalidad, hace que estas cosas puedan llegar a suceder, tanto por parte de la víctima como por parte del victimario. Porque es que una víctima puede terminar creyendo cosas que quizá el victimario puso voluntaria o involuntariamente, no lo sabremos, sino que están los discursos de ambas partes. Y ahí se desdibuja un poco la cuestión de qué es, o sea, o cómo se puede penalizar, o quién va a poner el punto final sobre eso, como el problema del consentimiento, por ejemplo. Bueno, en fin. Sí, total. Sí, y bueno, por un lado, claro, a ver, lo que decíamos también antes, retomando lo que dice Paola, de lo difícil de probar por medio de la evidencia este tipo de manipulación o violencia, ¿no? Es decir, que no deja marcas. Tenemos una justicia aún muy patriarcal que sigue validando de alguna manera el discurso de las víctimas, en estos casos, a través de la evidencia, es decir, dónde está el moretón, dónde está el morado, dónde está la marca, dónde está la foto, dónde está la captura de pantalla del mensaje que te envió, ¿sí? ¿No? De alguna manera la justicia necesita pruebas, si no, no cree. ¿Cómo resolvemos esto los psicólogos? Bueno, o sobre todo en estos centros también. Nosotros tomamos por realidad el relato del paciente, porque eso para ella es verdad, es decir, eso para ella es real. Si pasó o no pasó, pues no somos jueces, justamente, para determinarlo, ¿no? Lo que importa es allí el relato y cómo eso a esta persona le ha afectado. Gaslighting viene de una obra de teatro, en realidad, de 1938, que luego se hizo película, está en YouTube, en la cual un hombre quiere volver básicamente loca a su mujer a través de apagarle y prenderle luces en la casa, ¿no? Le hace señales y cuestiones, la engaña todo el tiempo, haciéndole creer que está loca, ¿no? Para hacerle creer que ella dude de sí misma. O sea, básicamente de ahí viene el concepto de una forma de manipulación del hombre para tener sometida a la mujer, en el caso de la obra, a través de cierto tipo de engaño de la realidad. Por eso es que tú, claro, estás haciendo hincapié en la cuestión de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿No? Y esto pasa mucho en la violencia psicológica. Desde la víctima, por ejemplo, podríamos decir que, claro, termina creyendo el relato del agresor. Es decir, me dice que soy débil, que no podré salir adelante, que no terminaré la carrera, que no voy a poder sacarme el grado, que no voy a poder conseguir un trabajo. Y una lo cree, ¿no? Es decir, está tan sometida a este tipo de discurso todo el tiempo en la casa de este hombre que se lo termina dando por cierto, o uno lo termina creyendo. De hecho, yo creo que muchas veces también en las parejas se reeditan, bueno, no creo yo, esto lo dijo Freud, en las parejas se reeditan complejos o traumas o situaciones que han pasado en la familia de origen también, ¿no? Entonces, hay veces que hemos naturalizado tanto este tipo de situaciones que ya las tenemos como muy incorporadas, ¿no? Ya tenemos incorporado el hecho de creer que lo que dice el otro de mí es así. Entonces, damos por hecho que el otro es como si fuese el dueño de la verdad o de la realidad, a tal punto que luego llegamos incluso no a dudar de esta persona, de siquiera cuál es su intención, cuál es la intención de esa manipulación que hay allí, sino que no lo vemos como manipulación y le damos el estatuto de verdad. Creo que también no solo está en juego la realidad, sino también la verdad. Creo que en gran parte, por ejemplo, el trabajo que hacemos en violencias, ¿no? de machistas, es
que para mí ese es el momento del despertar, ¿no? El momento mágico, increíble, cuando sucede que ese gran otro, podríamos decir en términos psicoanalíticos, ese otro que es tan poderoso, que tiene la verdad, que todo lo que te dice es palabra santa y va a misa, pierde poder, ¿no? Ahora, ¿cómo pierde poder? Bueno, a veces es más fácil, otras más difíciles, pero en parte también tiene que ver con que una deje de alguna forma de colocarlo en ese lugar, deje de darle a su palabra ese estatuto, ¿no? Y empiece a creer un poco más, evidentemente empezar a creer un poco más en nosotras, ¿no? Que es lo que le pasa a esta mujer en la película, que al final, al principio dice, no, yo dejé la luz prendida, ¿no? No, la dejaste apagada, la habías dejado apagada y desconfía de su propio relato, ¿no? Porque a veces nos cuesta, justamente también parte un poco de esta situación, de que ¿quién no ha dudado de que pudo haber hecho una equivocación, de que se pudo haber, haber hecho algo malo, no lo hizo, o lo hizo de otra manera, ¿no? Es decir, todos dudamos de nosotros mismos. Pasa que quizá también, y ya desde el lugar del agresor, del victimario, hay gente que se aprovecha un poco de esto. Y yo lo relacionaba, el tema de la violencia psicológica, con el psicopoder o la psicopolítica, desde Byung-Chul Han. De alguna manera son mecanismos de poder, técnicas de poder, podríamos decir, que así como operan en las sociedades, hoy diríamos en la sociedad global contemporánea, también operan en la célula madre del lazo social, que es la familia, también suceden en las parejas, también suceden en las amistades, muchas veces. O sea, no es algo que solo suceda a nivel social. Son técnicas de poder político y subjetivo que también de alguna manera se diversifican a sus individuos y las replicamos nosotros también en la vida cotidiana. Esto lo hemos dicho algunas veces, pero lo digo así rapidísimo, que antiguamente Foucault decía que existían las sociedades de poder soberano. Bueno, Paul Preciado también lo retoma. Las sociedades de poder soberano operaban sobre el cuerpo. O sea, daban el castigo de dar la muerte, el castigo del cuerpo, en los campos de concentración, incluso podemos decir que serían más allá de sociedades quizás disciplinarias, pero bueno, seguían atentando contra el cuerpo. Las sociedades disciplinarias vienen después, a través de sus tentáculos institucionales, a disciplinar la conducta. Luego vendrán las sociedades de control, ¿no? Y Paul Preciado va a añadir, no, hoy estamos en las sociedades de poder fármaco-pornográfico, donde en realidad hay una estimulación del organismo y de la psique, ¿no? Esta cuestión de mantenernos entretenidos todo el tiempo, o del control de la subjetividad, que es a lo que Byung-Chul Han, que me parece un concepto súper interesante, ha llamado psicopolítica. Es decir, el poder contemporáneo no opera ya sobre el cuerpo, ya no te deja el morado, pues justamente para que no lo puedas probar. Ya no es biopolítica, como lo hablaba Foucault. Exacto, es psicopolítica, atenta contra la psique y contra la subjetividad. Por tanto, estamos hablando de un poder inteligente, estamos hablando de un poder mucho más sutil, mucho más, justamente que no deja marca, entonces mucho más difícil de probar. Yo creo que la definición de poder inteligente es la más apropiada, ¿no? Porque justamente ahí es donde te vuelve loco, o loca, porque no tienes forma de probar que te están haciendo esto, ¿no? Excepto con capturas de pantalla, audios, Pero es mucho más complejo de probar porque no hay prueba fidedigna. Es un poder que opera a través de la subjetividad. A mí me parece muy loco que antes, digo como en la tradición filosófica moderna y antigua, la búsqueda por la duda de la realidad era una cuestión subjetiva y de hecho que daba cuenta hasta de tu propia existencia, y ahorita les cuento pues que ese cuento con Descartes, y ahora es una cuestión inducida, o sea que te hagan dudar de tu realidad o de alguna manera sentir que tu realidad se desdibuja, preguntarte realmente será esto así, es una cuestión que es más como inducida que propia. No sé, Descartes, por ejemplo, filósofo moderno sumamente importante, en la duda metódica lo que hace es dudar de toda la realidad desde sus cimientos. Entonces empieza él en meditaciones cartesianas, el hombre estaba ahí en una chimenea, todo tranquilo, cuando se despierta y dijo, pero ¿cómo puedo distinguir de que tuve un sueño en este momento? ¿Cómo lo distingo de la realidad? ¿Cómo distingo el sueño de la vigilia? Y empieza a dudar primero de los sentidos, luego dice, bueno, de los sentidos puede dudar, ya lo ha dudado también Platón, no dudemos de las matemáticas. Ah, no, pero ¿qué tal que haya un genio maligno, un ente maligno que me haga pensar que 2 más 2 son 4 cuando realmente no lo es? Y se mete ahí en ese recoveco, así le da, hasta que dice, no, ya, o sea, me quedé sin realidad. Ahí plantea el cogito ergo sum, pienso luego existo, o sea, pensar da cuenta de mi existencia. Y luego le pregunto, o sea, ¿cómo se pregunta a sí mismo, y la realidad será que existe? Y dice, no, es que tiene que existir Dios y Dios es bueno, entonces no va a permitir que un genio maligno me engañe. Y bueno, a Descartes lo criticaron muchísimo por solucionar esa situación así, era jesuita también, tenía que resolverlo con Dios de alguna manera. Pero a mí lo que me parece interesante es que la búsqueda filosófico-científica, porque también los científicos lo llegaron a hacer como de, bueno, ¿qué es lo real? Que no sé qué, era una cuestión como
como subjetiva, o sea, lo pienso ahorita como el sujeto decidía, un individuo decidía, bueno, voy a dudar de lo que pasa a mi alrededor, pero la cuestión es que ahora siento que es una cuestión inducida, es que todo el tiempo estamos dudando de lo que pasa alrededor porque es que no sabemos realmente si lo que nos están poniendo de cara es lo que es, o sea, es como que ya no es un ejercicio del pensamiento, ya es un ejercicio hasta de supervivencia, o sea, ya es un ejercicio político. O sea, la realidad ya no es una cuestión epistemológica, no es una cuestión del conocimiento, ya es una cuestión política. Claro, es que no hay tal realidad. O sea, quizá todo parte por reconocer que no hay una realidad, sino que el mundo es tu representación, como decía Schopenhauer, ¿no? Es decir, que la realidad ya es interpretación. Nuestra pareja no puede tener realmente la verdad sobre aquello que está pasando, porque no es él el poseedor de dicha realidad, es su interpretación, es su perspectiva. Como tampoco nadie es dueño de la verdad. O sea, este tipo de cuestiones yo creo que son importantes porque de alguna manera el patriarcado, si se quiere, esa maquinaria de producción de violencias, violencia física y ahora violencia más sutil, como decíamos, más invisible, que es violencia psicológica, pero implicaba un poco esta cuestión, ¿no? De alguna manera, volviendo incluso a Platón, ¿no? Platón decía que los hombres eran superiores, ¿no? Desde allí empezamos a contar, ¿no? En el sentido de la mujer era un ser sumamente inferior, que no tenía ni voz ni voto, que no tenía opinión. O sea, que también podemos decir que eso quizá era violencia psicológica también, ¿no? O sea, habría que ver cómo vivían las mujeres, quizá estaba tan naturalizado, tan normalizado. Era contextual. Y tal. Bueno, en ese caso sí pero yo me meto ahí como para salvar la historia un poco contextual. Pero claro, no se le daba palabras, es decir, se la hacía sentir y cuántas mujeres habrán habido en la historia de la humanidad que murieron creyendo que eran seres inferiores, ¿no? Sí, no, completamente de acuerdo. Lo que digo es que, a ver, vivieron y siento murieron. Que no es culpa... Bueno, aquí no estamos poniendo culpables, ¿vale? No es culpa de Platón y tampoco lo va a excusar. Lo que digo es que sea es contextual, es contextual. No es que sea culpa, pero digo que esto viene de lejos, ¿no? O sea, la cuestión del patriarcado creo que es esto, una maquinaria de producción de violencia por los ideales que lo sostiene, el ideal del hombre potente también, y aquí yo los había apuntado, ¿no? Los ideales imposibles de cumplir que generan violencia todo el tiempo, porque uno se frustra todo el tiempo. El hombre debe ser proveedor, garante, potente, fuerte, buen orador, inteligente, competente, bla, bla, bla. La mujer debe ser sensible, delicada, bella, cuidadosa, sacrificada, sumisa, bla, 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 ¿no? Es decir, como que estos ideales ya de entrada generan una frustración tremenda porque nadie puede cumplirlos en su totalidad, ¿no? Pero ya de por sí marcan allí, me parece a mí, una entrada, un punto de partida que genera violencia. Genera competitividad, rivalidad, violencia, tanto a nivel social como a nivel subjetivo o parental o familiar. Es que eso hace parte de los imaginarios y aquí viene nuevamente, creo que volver a nombrar la memoria, porque es que la memoria y sobre todo ya partiendo de la base que la memoria diáfana no existe y que como lo podemos pensar como un mecanismo, pero siempre va a desdibujarse, llegar a recuerdo como algo teñido de nuestra propia voluntad, pues siempre va a ser imágenes, o sea, y por eso ahí, por ejemplo, Aristóteles cuando hablaba del recuerdo, hablaba de la imaginación. Y la imaginación no en términos peyorativos como parece ser llevado al positivismo conceptual. O sea, la gente en la ciencia dice, ay no, la imaginación es mala. No, es que la imaginación te completa la realidad. O sea, yo en este momento no estoy viendo ningún pie casi. Y no creo que son muchos. O sea, yo de alguna manera los estoy completando con mi imaginación. Y eso no es descabellado para un ejercicio conceptual. Entonces, de alguna forma, esas imágenes tiñen también, ahorita que hablabas de patriarcado y las imágenes pues como los imaginarios colectivos sobre el deber ser ante, por ejemplo, pues frente a las mujeres. A mí me parece súper interesante 3 imaginarios de mujeres, de hecho mi tesis de pregrado fue sobre esos 3 imaginarios. Pandora, que voy a hablar de los 3 imaginarios que en la literatura, arte, teatro, arte en general, han marcado el deber ser. Pandora, Ofelia y Salomé. Pandora, que a mí me encanta esa historia porque Pandora fue creada por Hefesto para darle como premio, darle como truquillo, como triquiñuela a Epimeteo, que era el hermano de Prometeo. ¿Y quién era Prometeo? El de la caja, el del fuego. Entonces, Prometeo le había dado la cajita al hermano porque Zeus había tenido unos problemitas ahí con Zeus, es que después me meto ahí en mitología y me encanta esa historia, entonces tampoco quiero profundizar, pero finalmente Pandora fue creada para liberar los males, entonces está la mujer que trae el mal, pero también está Salomé,
que Salomé es un personaje bíblico, que no sé si conocen, pero fue aquella que sedujo a su padrastro para que pedir la cabeza de Juan Bautista, y esta es una imagen que es representada en el arte un montón, con la cabeza ahí de Juan Bautista, y hay una obra de teatro de Oscar Wilde de eso. Entonces la femme fatal, pero también está Ofelia de Hamlet, que es la que se muere en sus propias lágrimas en un río, porque la dejan, porque no quieren estar con ella, porque la tratan mal. Entonces está la que te trae los males, está la que seduce y genera muerte, y está la sumisa, o sea, está la virgen y la puta. Y eso es bastante complejo frente, pues, no sé, frente a esas dinámicas de manipulación, porque llegamos a las representaciones. Sí, sí. Bueno, es interesante igual los 3 ejemplos que has planteado, porque de alguna manera es cierto que muchas veces una cae, perdón que hable en femenino, entiendo que hay hombres que también puedan haber vivido o puedan vivir violencia psicológica, pero bueno, vamos a hablar en términos generales. Claro, el hecho de muchas veces sentirse una culpable de los males, ¿no? de la humanidad, de la mujer que se coloca también en este lugar, porque ha sido colocada en este lugar a nivel cultural también. Entonces, a nivel subjetivo ya hay esa tendencia. Entonces, bueno, hay esta cuestión de ser la causante de todos los males. Eva, o sea, podemos partir de Eva incluso, ¿no? De quién fue la culpable de seducir y tal, de comer la manzana, etcétera. Siempre la mujer a nivel cultural discursivo, podríamos decir, no realidad, porque eso no sabemos si fue realidad o no, pero a nivel discursivo, a nivel del discurso de la historia, la mujer ha ocupado ese lugar de ser la culpable. Y esto nos llega a todas, es decir, de alguna manera se replica y se reproduce aún hoy en día, y quizás somos más susceptibles a veces de caer en estas lógicas, ¿no? De creer que cuando un hombre o una persona nos dice determinada cuestión, bueno, evidentemente debe ser culpa nuestra, ¿no? Es decir, algo habrá hecho, esto incluso pasa hasta dentro de las familias muchas veces, bueno, pero es que le hizo tal, bueno, algo habrá hecho, ¿no? O le pasó tal, bueno, algo habrá hecho, que salió con el pantalón corto, que salió con no sé cuánto, que yo qué sé, siempre hay una excusa allí, y claro, esto de alguna manera creo que nos pone en una situación de mayor sumisión, pero claro, podemos salir de allí, evidentemente. De hecho, nuestro gran trabajo, creo que hoy en día, de todas, es salir de esa posición discursiva, ¿no? En la cual estamos. Pero bueno, creo que lo interesante también es ver cómo estas lógicas del poder a nivel colectivo y social se reproducen a nivel familiar y parental, ¿no? Byung-Chul Han habla del poder neoliberal, de las psicotecnologías del poder, de hecho va a decir, ¿no? De cómo el poder neoliberal actúa de una forma, ya dijimos, sutil, pero también de una forma, digamos, como oculta, ¿no? Y que siempre pasa por alto, ¿no? Así que nunca tenemos pruebas de esto. O sea, es que no hay, yo creo que perdón, si podemos volcar un poquitico como, bueno, porque parecemos como en la charla, es que las mujeres de pronto pensarse desde la mirada. Esta charla, de hecho, de hoy salió desde la charla de la semana pasada, que fue la mirada en tiempos de views, como lo dijo Flor. Y en esa nos dimos cuenta que la mirada, lo problemático de la mirada es que de alguna manera completa la autopercepción del sujeto. O sea, y hablamos, pues yo hablé de Sartre, y Jean-Paul Sartre habla que el sujeto se constituye de 3 maneras: ser en sí, ser para sí y ser para los otros. Ser en sí es como el sujeto que está de alguna manera acabado, los objetos, esto es una cosa en sí, no va a cambiar más que bajo mi propia percepción o bajo mi propio uso. El ser para sí es el ser que todo el tiempo se está haciendo, como nosotros somos proyecto, nos estamos construyendo siempre, y el ser para los otros es el ser de la mirada. Y este es importante porque es que sin un otro, de alguna manera, no tanto que te determine, sino que te dé un lugar, que te ratifique, que te notifique, eres tú eres tú. También puede operar en términos de positividad, es decir, no solo de hacerte sentir débil o frágil o vulnerable, sino incluso dándote validación, es decir, o lo que se llama, o incluso en el mansplaining, como se le llama ahora en día, es decir, no, o sea, explicándote, ayudando, no, yo te ayudo, yo te lo hago, ¿no? Es decir, yo te ayudo con esto, ofrecerse incluso como garante. Acá tenía apuntados algunas, a ver qué os parece. Como una especie de disección psicoanatómica del poder psicológico, ¿no? De lo que sería alguien que opera. Gran título de libro, ese sería un título de libro de Paul Preciado. Es un invento, esto lo llevamos a debate, pero digo, tanto a nivel social como individual, el hecho de generar inestabilidad y confusión, ¿no? O sea, podemos decir que de ahí también, estos son cuestiones que a veces podemos detectar, tanto a nivel de los gobiernos, como a nivel de los padres de una familia, como a nivel de una pareja.
o amistades. Pero bueno, generar inestabilidad y confusión todo el tiempo, ¿no? Esta cuestión que se dice hoy del carácter pasivo-agresivo, de estos hombres que de repente un día te gritó, pero al rato viene con el ramo de rosas, pero al rato te vuelve no sé qué, y al rato te dice una cosa, y al rato te dice otra, y que vamos a ir aquí, pero al final no van allí. Claro, te genera tal confusión que ya no sabes que es verdad y que no, ¿no? Esta cuestión del ya no sé ni qué escuché, ni si yo entendí bien o entendí mal, ya ni se sabe, ¿no? Aumentar también o potenciar la vulnerabilidad, pero también puede ser, ahora que lo decías, la positividad, es decir, de darte validación. Ahora, ¿quién es quién para darle validación a alguien? Es decir, cuando alguien te está validando todo el tiempo, diciéndote, yo qué sé, haces tal cosa bien, o esta que has dicho tiene mucho, no sé, es muy verdadero, está muy guay, también te está generando validación. Entonces, se genera, que era la otra cuestión, una dependencia a esa validación del otro, ¿no? También muchas veces esta violencia ocurre de forma intempestiva, es decir, es algo que sorprende, que te deja en shock, ¿no? El efecto del shock creo que también aquí es importante porque nos deja sin capacidad de respuesta, es decir, es algo que uno, en el momento en que ya lo empiezas a procesar, ya pasó un rato, ¿no? Es decir, no es tan rápido como el golpe, sino que el golpe subjetivo lleva, yo creo, más tiempo de elaboración. Incluso la violencia psicológica uno se da cuenta mucho más tarde también de que la está sufriendo, ¿no? Ya la ha naturalizado. Bueno, adulación, validación, mansplaining, el carácter pasivo-agresivo y esto del hombre o la persona, el agresor, que se coloca su opinión como mucho más válida, más valiosa que la del otro, ¿no? Es decir, esta cuestión también. O sea, como que estos rasgos de allí, mecanismos, si se quiere, los podemos detectar, yo creo, en las personas que quieren ejercer un poder sobre el otro. Ahora me preguntaba, ¿esto es consciente o inconsciente? Evidentemente hay agresores o victimarios que lo hacen adrede, ¿no? Generar confusión para yo salirme con la mía, que dependa de mí, que no pueda ir a ninguna parte sin mí y tal. Pero muchas veces puede ser inconsciente. O sea, y es lo que veníamos hablando de esto que opera, por eso decíamos lo del patriarcado, no por sacar la palabrita que tanto se dice hoy en día, sino porque realmente es algo histórico. Es decir, los hombres a veces, o las mujeres también, en según qué casos, porque es verdad que lo que dije al principio, muchas pacientes dicen, mi madre me hace chantaje emocional, es decir, que también puede venir de parte de mujeres, no vamos a negarlo. Pero esto a veces está como en una especie de ADN simbólico, esto está a veces en una especie de ADN... no genético, pero sí psicogenético o biogenético. Es que eso va ligado, creo que eso va ligado sí o sí con la noción de reconocimiento. O sea, la idea de yo tengo que ser reconocido por un otro, aun cuando, no sé, haga mansplaining, bueno, me explique de más, me valide o me invalide o lo que sea. Esto va muy de la mano con... Hay un filósofo de los padres en la modernidad que se llama Hegel, de apellido Hegel, que en la fenomenología del espíritu habla de un pasaje muy conocido, de un fragmento, una parte muy conocida que es la dialéctica del amo y el esclavo. Y lo que dice es que tienen que coexistir el dominante y el dominado para que la dinámica se perpetúe. Siempre se piensa que el dominante es el fuerte y de alguna manera hace que el dominado lo necesite, pero es que el dominante necesita o sea, necesita que el dominado sea dominado, necesita de su mirada para reconocerse así. Y en esa dialéctica es que finalmente esclavo, ¿no? Coexisten, es la dialéctica del amo y el esclavo. Ahora, ¿qué pasa en este tipo de dinámicas, de este tipo de violencias psicológicas y por qué son tan complejas? Y esto lo conoce mucho más Flor de primera mano, por supuesto, y es que se perpetúan en el tiempo precisamente por la necesidad de ambas partes. O sea, yo creo que en muchos de los casos el victimario no es plenamente consciente, pero sabe de los beneficios, es decir, sabe qué beneficios otorga su comportamiento, pero de alguna manera no sabe cuál puede llegar a ser el daño de manera explícita, por así decirlo. Pero la víctima también de alguna manera se relaciona con el victimario solamente dado esa relación de sometimiento, pero el sometimiento también es reconocimiento. Riquet de hecho dice que la memoria la caracterizan tres cosas importantes: la representación, el reconocimiento y la autodesignación. Dice que son las matrices, como los pilares de la memoria. La representación, pues porque ya lo vimos, nos representamos la realidad. El reconocimiento, porque de alguna manera le estamos dando un lugar, o sea, la memoria nuevamente conoce. O sea, es raro decir eso, pero cuando uno alude a la memoria está
como conociendo en términos de aprendizaje nuevamente lo que está tratando de traer. Y la autodesignación, y esto es bastante de Byung-Chul Han, de Foucault, es porque de alguna manera a esa memoria se le otorga un grado de validez o no. O sea, entre todos podemos decir si realmente pasó o no. Y Riquel alude a algo que me parece súper interesante y es la simpatía. Y pone como la típica anécdota de, no sé, a ustedes no les ha pasado que están, no sé, con la familia y traen un recuerdo familiar y dicen, no, yo ese día me comí la torta, y todo el mundo, ja, 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 no, yo también me comí la torta, y todos, ay, sí, pasó eso, y es como, es que quizá nunca pasó, quizá nadie se comió la torta, pero de alguna manera por simpatía nosotros decimos, ay, sí, sí, ¿no te acordás del día que me emborraché y me sostuviste el pelo? Claro, amiga, obvio, nos queremos, y se volvió un recuerdo que no existe propiamente, y eso le llama autodesignación, o sea, al mismo recuerdo, a la misma memoria en este caso, se le asigna como en ese estatuto de verdad por simpatía. Sí. Por eso mismo existe memoria colectiva. Sí, sí, súper interesante y ya vamos a cerrar con este tema que creo que de acá sale mucho para el debate, del dominante y el dominado, ¿no? El amo y el esclavo. ¿Habéis visto, me hacía acordar lo que decías, Bebé Reno, la serie que está ahora? Ah, me la empecé a ver. Sí. Tiene un poco de esto, ¿no? No sé si, bueno, violencia psicológica no, más acoso, digamos, pero sí que la cuestión del él al fin, bueno, no voy a decir spoiler, pero no importa, sin al final, pero sacando toda al final, la serie lo dice, pero como también que él necesita un se poco identifica, de ella. él se identifica de alguna manera con la acosadora también, ¿no? Y él a la vez fomenta a veces que esa situación pase y tal, ¿no? Entonces es como, claro, la pregunta también me la hice, o sea, sí, tenemos las características para detectar la manipulación o la violencia psicológica en las parejas, ¿no? O en ciertas personas o en ciertos gobiernos. Ahora, ¿qué haría, me preguntaba yo, qué haría que alguien se pueda mantener o se quiera mantener sostenidamente en el tiempo en una relación tan desigual de poder, ¿no? En esta sumisión que decía Paola. Bueno, aquí anoté algunas que tienen que ver con algo que hemos ido hablando, pero antes que nada también decir, claro, podríamos hablar de sadismo y masoquismo, ¿no? Está el sádico, que es el que, para hablar así muy mundanamente y muy rápidamente, pero el que ejerce la acción agresiva, violenta, como se quiera, con el otro, que hace el lugar de objeto, ¿no? Ahora, es verdad, no habría sádico sin alguien que se pusiera en el lugar de aquel que, bueno, se hace objeto de esa descarga de esa agresividad o de esa violencia, o llámese como se quiera. En el caso hablo de sadismo ya puramente dicho, ¿no? De prácticas de juego, ¿no? Eso ya es otra cosa. Hablando del caso como tal, es decir, sí, el sádico es el jugador y se cree que es incluso el que domina, cuando en realidad el masoquista es el tablero donde se está jugando ese juego. Entonces, ¿quién tiene más poder? No lo sabemos. Es como súper interesante eso, o sea, de que al final los dos están allí en una cierta relación de poder de la que son parte. Pero sí que es verdad que hay ciertos beneficios secundarios, podríamos decir, o sutiles, que a veces están debajo de estas cuestiones. Una de ellas es la ilusión de que hay un otro que tiene la verdad, o que tiene el saber sobre todo, o que tiene realmente una visión de la realidad fidedigna. También la paradoja que hemos tratado muchas veces, de que muchas veces el agresor es también el protector. Esto es terrible, pero es real, se da en la mayoría de casos. Aquel que genera miedo es aquel que también te da la seguridad, el que te vende el seguro después, el que te vende la solución. Digamos que es la ilusión de creer que hay un gran otro también, una especie de un otro que lo sabe todo, lo ve todo, lo puede todo, que siempre es garante, porque creo que ahí está la gran dificultad a veces para ir más allá del padre, como se dice en psicoanálisis, ¿no? Para matar al padre, para ir más allá del patriarcado, de alguna manera. Y es que, claro, ese padre, el pater, familia, el padre de la horda, diría Freud, es también aquel, como Dios, que ejerce la función de garantía, de yo te doy lo bueno también, es decir, sí, te doy lo malo, pero también, de alguna manera, te ofrezco seguridad, te ofrezco estabilidad, te ofrezco tal. Ahora, esto por un lado, pero es que cumple como estas dos funciones a la vez. Por eso creo que también es muy difícil salir. Esto lo vemos en las relaciones de violencia, también muchas veces porque, bueno, hasta hace poco el hombre era el único que podía trabajar, que podía proveer, que tal. Entonces era muy difícil realmente plantearse salir de allí. Hoy en día no. Entonces tenemos que ir más allá a esas lógicas inconscientes que a veces nos hacen permanecer en este tipo de relaciones. Hoy nos lo podemos preguntar, hoy podemos nombrar este fenómeno, ¿no? Como violencia psicológica, como gaslighting o como sea. Antes no se nombraba porque estaba demasiado naturalizado y demasiado normalizado como para, yo creo, poner palabras, ¿no? A esto que existe. Sí, no, claro, y que el problema, yo creo que ahí, digamos, ya epistemológicamente de la situación
Ya el problema es que pues no hay una realidad que digamos podamos decir objetiva y compartida, y aparte no hay un ejercicio de memoria que no esté atravesado por el deseo, por la voluntad y por el sujeto que está ejerciendo la voz sobre la memoria. De hecho, eso también hablaba Foucault en el orden del discurso, o sea, quien es dueño del discurso es dueño del poder. ¿Y qué es el discurso? Son una serie de relatos que tienen las personas o un colectivo o la misma historia para perpetuarse de alguna forma en el poder, y no es como es que quiere perpetuarse para hacer daño, es que se perpetúa en el poder porque precisamente los ganadores y los poderosos y el patriarca y el padre y Dios, los vencedores son los que son dueños de la historia, en tanto siempre la historia va a ser relato. Entonces yo creo que este tema es muy problemático y me parece muy interesante que en este momento esté en boga, porque nos pone de cara a el posicionamiento de los discursos menores, por así decirlo, como los discursos no predominantes, los discursos no hegemónicos. O sea, porque no falta siempre el que termina diciendo, y porque siempre se le crea a la víctima. Yo conozco un caso que mintió para que lo llevaran a la cárcel y finalmente no hizo nada porque las mujeres están locas. Eso siempre va a salir eventualmente en algún tipo de contraargumentación. Y más allá de poner posiciones, que eso me parece también problemático de el varón o no dentro de esta situación, es encontrar como en el discurso subjetivo también un lugar de enunciación, un lugar de verdad, no verdad con B mayúscula, con B minúscula, o sea, hay un lugar de verdad en todos los discursos y no solamente el predominante y no solamente el hegemónico. Total, sí, y las emociones se pueden manipular, se pueden de alguna manera generar, suscitar. Entonces, bueno, también hay algo de responsabilizarnos de nuestras propias emociones y de conocernos un poco a nosotros mismos para poder no darle de alguna manera aquella credibilidad tanto al otro, sino también, bueno, el hacernos cargo creo que también permite el hecho de que podamos conocer aquello que nos pasa, ponerle palabras y también desactivar, por decirlo así, ciertos mecanismos de poder que operan sobre nosotros. Ahora, estos agresores, victimarios, etcétera, también siempre en las lógicas del poder va a haber algo de erradicar la otredad. Siempre esto llegamos a lo mismo, ¿no? Y aquí cerramos. Pero siempre hay algo de erradicar al otro. Abriste, porque es un tema que lo hemos hablado también aquí muchas veces. Claro, la eliminación de la otredad. El manipulador emocional, generando esta inestabilidad en el otro, esa cuestión de que dude de sí mismo y tal, en realidad también lo que hace es erradicar la otredad y por tanto siempre ser él el sujeto y el otro el objeto en esa relación de uno, porque no hay dos. Es decir, para que haya dos tiene que haber dos sujetos en donde los dos son responsables y libres de su goce y de su deseo, podríamos decir así. En estos casos eso se erradica completamente y solo queda uno reinando en contraposición de un otro oprimido. Creo que eso también tiene bastante que ver con lo que dice Byung-Chul Han en un texto de él que se llama La agonía del Eros, que es el infierno de lo igual. O sea, nosotros de alguna forma hemos erradicado el amor, porque el amor implica la otredad y la alteridad entendiendo al otro como otro, o sea, como un otro que no depende ni de mis necesidades, ni de mis deseos, ni de mis voliciones. Pero es que nosotros no solamente en el amor de pareja, en este tipo de casos, eliminamos la otredad, es que la eliminamos en nuestro diario, y eso me parece, es que es muy duro. O sea, yo por ejemplo, no sé, ese cuento que me parece, yo también lo hago de la cancelación, que eso también es otro tema que tenemos pendiente. Por ejemplo, no sé, yo dejo de seguir en mis redes sociales a aquellos que me parecen que no van de acuerdo con la ideología, que es diferente idea. Una ideología es algo que hasta se termina volviendo un dogma, pero con la ideología que yo considero la adecuada. No sé, si yo veo a alguien pegándole un perrito, lo voy a dejar de seguir. Si yo veo a alguien de extrema derecha, muy probablemente lo voy a dejar de seguir. O sea, y voy a dejar de compartir con un otro, y a la larga se vuelve esta aldea global, se vuelve simplemente un monolito de pensamiento donde cada quien está metido en un cubito, una burbuja, mirando su monolito. Y es bastante complejo, porque en estos temas de gaslighting pues hay un otro que anula, hay un uno que anula un otro, pero es que este es un caso en violencia psicológica, pero es que si lo llevamos a la manera en que nosotros interactuamos con el otro, nosotros todo el tiempo lo estamos anulando. O sea, si alguien me dice... Depende, ¿en qué sentido? No, por ejemplo, a mí me pasa que si llega alguien en tema de política, estos son temas, bueno, casi nunca nos metemos con estos temas como de decir un nombre propio y posturas propias, pero yo me considero muy de izquierda, y si llega alguien con un discurso extrema derecha neoliberal,
a mí yo me acuerdo, o sea, me chilla, yo me acuerdo cuando era profe mí- de aula, yo cuando era un colegio muy pijo y los estudiantes salían como, no, es que el pobre es pobre porque quiere, discursos heredados de sus padres, y yo era así como con una vena que se me brotaba, yo soy profesora, no puedo hacer Pero a proselitismo, la tengo vez, que... la paradoja yo creo que es justamente ahí es donde se puede hacer la diferencia, ¿no? En el poder realmente, que es verdad que a veces no se puede, hay gente que no está abierta al diálogo y no se puede, pero también el poder hablar, conversar, dialogar con alguien que piensa tan diferente, creo que también está guay, ¿no? O sea, hoy en día tendemos debería ser directamente a así. erradicar, es como, ultraderecha, no, listo, no le hablo, bloquear del móvil y ya no lo veo más. Bueno, no, mira, en Clara Serra, que siempre la nombro porque me encanta, que me parece una feminista y filósofa de la hostia, realmente viva y joven, actual. Ella ha hablado, tiene un YouTube, por ejemplo, con un tío blanco hetero, con gente que quizá otra feminista no hablaría, ¿no? Es como que diría, no, yo paso de hablar con ¿para qué no? Si tengo tanta gente interesante con la que hablar que piensa como yo. Pero creo que también está bueno poder hablar con gente que piense muy diferente a nosotros, aunque venga de esta cuna, porque ahí es donde también podemos, de alguna manera, no incidir, porque eso ya es incluso hacer como generar algo del orden del poder, como si nosotros de izquierdas, yo no sé, trato de no encasillarme en estas cuestiones, tuviésemos una especie de superioridad moral sobre los demás. Bueno, habría que ver, porque también ahí caemos en lo mismo, ¿no? Somos nosotros, entonces los fachas del asunto. Entonces no me parece que tampoco esté bueno. Creo que está bueno el diálogo, creo que está bueno poder no ser tan rígido en estas ideas y no terminar eliminando la otredad, sea como sea. Y creo que hoy en día vivimos en un mundo donde hay un discurso del odio y una predominancia de la violencia aplastante, y por eso cada vez el mundo está más polarizado, más dividido, y se hace más difícil el encuentro y el diálogo. Por eso es importante que nos juntemos aquí, podamos dialogar un poco, a ver si ayuda un poco a nosotros o a la sociedad. Y gracias por estar. Gracias. Entonces, y Raymond. Bueno, sí, si no que Gracias. quede, ya lo corté. Gracias. Ya entonces nos vamos a tomar 5 minutitos como de respirar, que hubo muchas palabras en el ambiente.